Topos, una película realizada por el director colombiano Carlos Zapata junto con el guionista Samuel Pisano, nos adentra en un entorno subterráneo de Bogotá, pero esta vez con niños en situación de extrema pobreza, mostrándonos conceptos como la realidad y de la no escapatoria. Este filme, estrenado en el año 2021, no solo habla sobre el mundo subterráneo bogotano, también nos presenta un concepto de dolor físico y la representación cultural y sobrenatural que refleja exclusión y trauma social. En este video abordaremos varios conceptos como los códigos culturales, el capital cultural y la representación de sus respectivos sistemas. El aislamiento en los túneles subterráneos ha generado una cultura propia con reglas, comportamientos y jerarquías específicas para sobrevivir. Las relaciones jerárquicas son muy rígidas, con estructuras de poder bien definidas. Los modos de subsistencia son básicos y limitados a lo que pueden conseguir bajo tierra, como la lucha por los recursos. La falta de contacto con el exterior refuerza un comportamiento que prioriza la supervivencia inmediata y crea sistemas autoritarios para regular la convivencia. Los personajes siguen normas estrictas y han construido un sistema de valores basado en la dominación, el sometimiento y la adaptación. En cuanto al capital cultural, se refiere a los conocimientos y habilidades y bienes culturales que influyen en la posición social. En esta película, los niños carecen de acceso a educación formal y bienes culturales del exterior. Su entorno subterráneo limita sus experiencias y saberes, perpetuando su pobreza sin acceso a información y herramientas para cambiar su situación. Su capital cultural es extremadamente limitado, creando un círculo vicioso de pobreza material y cultural. Los niños crecen sin conocer otras realidades y sin medios para escapar de su situación, reforzando la marginación social. Y por último está la interculturalidad, implica el intercambio entre diferentes culturas y grupos sociales. En Topos, este intercambio es nulo. Los niños no tienen contacto con otras culturas o personas fuera de su comunidad subterránea, reforzando su aislamiento. Sin relación con el mundo exterior, no pueden contrastar sus experiencias con otras formas de vida, tradiciones o conocimientos. Este aislamiento cultural los priva de nuevas perspectivas y evita que desarrollen una identidad cultural abierta. La falta de interacción intercultural contribuye a la alienación y vulnerabilidad ante la presión del sistema en el que viven. Las imágenes del mundo subterráneo funcionan como una representación visual poderosa de la marginalidad. La ambientación oscura y opresiva refleja las condiciones de vida de los personajes, en línea con los conceptos de mímesis y realismo, ya que reproduce fielmente la sensación de encierro y pobreza. El entorno claustrofóbico, donde las paredes sucias y los túneles infinitos predominan, se convierten en un espejo visual de la exclusión social. Las condiciones materiales y culturales están tan deterioradas que la vida de estos túneles parece una versión grotesca y marginal de la realidad exterior. Al relacionar estas imágenes con los conceptos de fetiche y apariencia, el mundo subterráneo, aunque exagerado, muestra una realidad distorsionada por la falta de recursos. Su aspecto lúgubre es un fetiche visual que resalta la extrema fragilidad. Es oscuro no solo por su entorno físico, sino que refleja la ausencia de desesperanza y el vacío cultural que domina la vida de los personajes. El uso del surrealismo en Topos acentúa lo sobrenatural, ya que este espacio subterráneo adquiere cualidades imposibles casi del otro mundo. Los túneles se expanden de manera irreal, representando un umbral entre lo físico y lo metafórico. A través del surrealismo, el director transforma el mundo subterráneo en un espacio que desafía la lógica y rompe con el realismo, invitando al espectador a interpretar ese entorno no solo como un lugar físico, sino como una metáfora del aislamiento y la desesperación. Para el análisis es importante tener en cuenta el entorno físico y cultural con el que nos encontramos en este largometraje. Las alcantarillas se convierten en una prisión simbólica. Es fundamental entender que es un proyecto de no ficción, por lo que también el concepto de representación se basa en la vida como la conocemos. Para esto cogeremos el concepto de los sistemas de representación que se entienden como aquella manera en la que las sociedades comprenden y organizan el mundo. Según Topos, las locaciones subterráneas simbolizan el aislamiento tanto físico como psicológico, en este caso, de los niños frente a la sociedad citadina o cultura bogotana, como se conoce en términos generales. Pues es importante recalcar que en Bogotá se encuentran varias culturas, estamos frente a una multiculturalidad. Hay varias culturas, pero no hay interacción ni aprendizaje mutuo entre ellas. En este caso, la cultura centro de la película es de los habitantes de la calle, cultura que, de alguna manera, se siente completamente aislada debido a sus costumbres, la manera de organizar y ver el mundo.
Ven el exterior de la alcantarilla como algo inalcanzable, un privilegio de unos pocos que deciden no compartirlo, que el mundo se rige por trabajo duro y así lograr sobrevivir, por obtener algo de comida y una mínima comodidad. La lucha del más fuerte y la unión de la droga para escapar de la realidad es algo constante. Sin embargo, a pesar de que lo mencionado se centraliza en el habitante de la calle, también se extrapola a otros pensamientos sociales por el hecho de que los personajes son niños, aspectos como la diversión, el dolor del abandono, la alegría y o tristeza infantil son específicos de esta cultura, la cultura de un niño. Por lo que podríamos asumir que dentro de la cultura del habitante de calle está la cultura del niño habitante de la calle, y su construcción de la realidad difiere de un habitante de la calle común y corriente adulto. Esto se junta con un concepto de pertenencia, aquella importancia de pertenecer a un grupo que conlleva seguir prácticas y costumbres. Los niños se juntan con esta cultura y sienten pertenencia precisamente porque hay una percepción de encierro y no escapatoria de su situación, por lo que se necesitan de alguna manera aferrarse a lo que tienen y seguir sus costumbres para sobrevivir, pues no les queda de otra. Así se van aferrando a características únicas como el lenguaje, muchas veces inapropiado, el analfabetismo, el irrespeto y la poca higiene, el robo, el engaño y la droga. Lo sobrenatural como metáfora cultural. Por otra parte, la película combina la realidad de la sobrenaturalidad representada desde la visión de los personajes. Esto ante todo después de la mitad del filme, cuando hay una separación entre personajes después de la quema de la hoguera de donde vivían los niños. La película poco a poco va volviéndose más compleja, pues no se sabe qué está ocurriendo de verdad y qué es lo que está en la mente de los personajes. La sobrenaturalidad refuerza el aislamiento de los niños y su condición de inexorabilidad, pues esta es parte integral de la cultura del mundo subterráneo, condicionando o generando sea por las drogas o las condiciones extremas de sus habitantes. Esto se convierte en un código cultural que limita el escape de esas condiciones. Esto se junta con la ilusión, que es la perspectiva que se tiene sobre algo. El espacio o entorno parece tener reglas propias, imposibilitando cualquier intento de escape. Esto puede simbolizar la falta de oportunidades y el ciclo de pobreza al que nuestros protagonistas, lamentablemente, están condenados. Pues la perspectiva que tienen nuestros protagonistas es de un mundo desesperanzador, de lucha por sobrevivir, mas no por buscar una mejora de vida. Solamente hay un cambio en la película, y es cuando la ratona le dice a Titi que en el norte hay una mejor vida, con agua limpia y mejores condiciones. Sin embargo, al final de la película no se llega a ningún lado. Los barrotes de la ilusión de pobreza y no escapatoria se reafirman cada vez más y nos aterrizan esa ilusión y sobrenaturalidad a una realidad lamentable. Esta ilusión proviene del Renacimiento, que habla sobre el reconocimiento de una convención y mirar y representar aquello observado. Los niños han aceptado las normas sobrenaturales de su entorno como una nueva forma de vida, normalizando el trauma social y haciendo una representación de todas las personas que se encuentran en su entorno. En Topos de Carlos Zapata, el mundo subterráneo y lo sobrenatural no solo simbolizan la exclusión social, sino que también perpetúan una cultura que atrapa a los niños en un ciclo de marginación sin escapatoria. Este entorno cerrado y aislado crea una cultura propia, con reglas y jerarquías estrictas, donde la supervivencia inmediata es la prioridad. La falta de acceso a educación y bienes culturales del exterior limita el capital cultural de los niños, perpetuando su pobreza y marginación. Las representaciones visuales y los códigos culturales en Topos son fundamentales para transmitir esta historia. Las imágenes de los túneles oscuros y claustrofóbicos, junto con la representación de figuras sobrenaturales, refuerzan la sensación de encierro y desesperanza. Según la teoría de modos de ver y actos de ver, estas imágenes no solo muestran la realidad de los personajes, sino que también influyen en cómo los espectadores interpretan y entienden su situación. La forma en la que vemos estas imágenes nos ayudan a comprender la profundidad de la exclusión y la marginación que enfrentan los niños y el aislamiento que moldean su cultura, destacando la importancia de la interpretación visual en la narrativa cinematográfica. En resumen, Topos utiliza el mundo subterráneo y lo sobrenatural para demostrar la perpetuación de una cultura de marginación, mientras que las representaciones visuales y los códigos culturales juegan un papel importante en cómo interpretamos y comprendemos esta historia.